Amados hermanos y hermanas, les saluda el pastor Antonio Arroyo de la Iglesia Bíblica Buenas Nuevas. Yo les voy a compartir la poderosa y siempre bendita palabra de Dios. Así que les pido que me sigan este tremendo mensaje que Dios nos está dando sobre las fiestas del Señor. Jesús antes de ascender a los cielos le dijo a sus discípulos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 44 al 45, dice así: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, dice la Biblia que Jesús le abrió un entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Es vital que Dios nos abra el entendimiento para poder comprender los secretos escondidos del reino de Dios. Todo el cumplimiento profético se basa en una sola persona, su nombre es Jesucristo. De ahí la importancia de escudriñar las Santas Escrituras para comprender el maravilloso plan de Dios. Dios habló con Moisés y estableció un calendario espiritual. En el libro de Levítico, capítulo 23, del 1 al 4, dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la fiesta solemne de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. 6 días se trabajarán, mas el 7º día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos, en sus estaciones. Entonces debemos aprender esto. Las 7 fiestas del Señor son fiestas señaladas por Él, por medio de las cuales nos muestra lo que va a realizar en el día y la hora determinada por Dios. Hemos visto ya 2 fiestas, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Hoy día veremos la tercera fiesta, la fiesta de las primicias o de los primeros frutos de la cosecha. Esta fiesta en hebreo se llama Bikurim. En Levítico 23, del 9 al 11, según la versión viviente, dice: entonces el Señor dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel cuando entréis en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha. Esta fiesta no se pudo celebrar en el desierto porque era estéril, se celebró dentro de la tierra prometida. Dice, y lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha de grano, es decir, la primicia. Al día siguiente del día de descanso, el sacerdote la levantará ante el Señor a fin de que sea aceptada a tu favor. Amén. Así que, hermanos, el primer manojo de la cosecha era entregado al sacerdote y el sacerdote la presentaba a Dios para bendecir. Esto nos hace recordar lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 8. Y aquí, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Entonces, el día siguiente al Shabbat, al día de reposo de la semana correspondiente a la Pascua, hermanos, es la fiesta de las primicias. Esta fiesta se celebraba de esta manera. Cuando la cebada y el trigo estaban listos para ser cosechados, los participantes tomaban una sola gavilla de la cosecha, un solo manojo, y la llevaban delante del sacerdote. La gavilla recibía entonces el nombre de la gavilla de los primeros frutos. El sacerdote tomaba esta gavilla. En hebreo la palabra es omer, y la mecía, la bendecía delante del Señor en su casa. Un omer equivalía a 2.2 litros de productos secos, que a su vez es la 10ª parte de un efa, que son 22 litros. Ahora, debemos entender que la fiesta de las primicias no es una fiesta aislada, sino que está conectada con todo el proceso de redención, que comenzó con la Pascua. Luego de ser redimidos, Dios espera que comencemos a dar frutos, y una de las formas de hacerlo es entregarle lo primero a Él. Y este es el mensaje esencial de la ofrenda de las primicias. En Éxodo 34, versículo 26, según la versión viviente, dice: cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tu primera cosecha. Y hermanos, usted debe comprender lo siguiente: las primicias no se limitan solamente al fruto de nuestro trabajo, sino a toda nuestra vida. En Éxodo 22,
del 29 al 30 dice: no tardarás, no demorarás, dice, en ofrecerme mi parte de tus frutos y de tu cosecha. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con los primeros nacidos de tus vacas y tus ovejas. 7 días estarán con su madre y al 8º me lo ofrecerás. Entonces, ¿por qué Dios pide lo primero? El Señor no necesita lo que tenemos. Eso es lo que tenemos que comprender. No, en realidad no necesita nada, sino que todo lo hace para nuestro propio beneficio. Somos nosotros quienes necesitamos aprender a poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Si ponemos a Dios primero en nuestras vidas, Él traerá bendición, traerá provisión para todo aquello que necesitemos. Miren lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 30. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose, ¿qué cosa? La bendición en nuestras casas. Quiere decir, hermanos, que cuando nosotros obedecemos a Dios y separamos las primicias para Dios, le damos el primer lugar al Señor, la bendición del Señor, del Todopoderoso, reposará en nuestras casas. No faltará el pan, no faltará la comida, no faltará la salud, no faltará el techo, no faltará nada, porque el Señor bendecirá nuestro hogar. Las primicias ante Dios son santas. El concepto de las primicias o del primogénito constituye un tema principal en la Biblia. Todo sobre la tierra, tanto hombre como animal, era presentado ante Dios como una primicia ante Él. En Génesis 4:4, hermanos, donde todavía no había salido la ley de Moisés, ¿qué ocurrió? Dicen que Abel, el hijo de Adán y Eva, trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Sí, a Dios agradó lo que hizo Abel. ¿No? Por eso que Caín asesinó a su hermano, porque él no tenía ese corazón dispuesto como tenía Abel. En el libro de Deuteronomio 15, 19 al 20 dice: consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito, macho de tus vacas y tus ovejas. No te servirás del primogénito de tus vacas, ni trasquilarás al primogénito de tus ovejas. Delante de Jehová tu Dios, dice, los comerás cada año, tú y tu familia, en el lugar que Jehová escogiere. Hermanos, esto fue en los tiempos de Moisés. Ahora, es importante entender el tema de la fiesta de las primicias. Recordemos la 10ª plaga que cayó sobre Egipto. En el Salmo 105, versículo 36 dice: y hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Hermanos, lo dejó sin fuerza a Egipto cuando Dios envió esa plaga sobre los primogénitos. Hay personas que no entienden y no comprenden esto, como les pasó con Esaú. Esaú fue aborrecido por Dios porque despreció la primogenitura. Esaú y Jacob, ¿se acuerdan? Jacob amaba, deseaba, anhelaba ser bendecido por Dios. En cambio, Esaú no. En Génesis 25, 24 dice: entonces Jacob dijo a Esaú, Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Qué pasó? Jacob negoció con su hermano: te daré un plato de lentejas si tú me das el derecho de tu primogenitura. Y Esaú cambió la bendición de Dios por un plato de lentejas. Hermanos, la Biblia dice que Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob. ¿Por qué? Porque supo, hermano, valorar lo que era la primicia. Cuando Dios envía a su Hijo Jesús, dice de él, mira lo que dijo Dios hablando de su Hijo Jesús, en Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando introduce al primogénito en el mundo, y esa palabra primogénito está en mayúscula, cuando introduce al mundo, a la tierra, a su Hijo, al Hijo del Dios viviente, a Jesucristo. Le dice: adoren todos los ángeles. Y esto es en cuanto a las primicias.
En Éxodo 23, 14 y 16, en una versión viviente, dice: cada año deberás celebrar 3 festivales en mi honor. En primer lugar, celebra el festival de los panes sin levadura. Durante 7 días prepararás sin levadura el pan que comas, tal como yo ordené. Celebra este festival cada año en el tiempo señalado, a comienzo de primavera, en el mes de Abib, ¿no? Porque en esa fecha se cumple el aniversario de tu salida de Egipto. Nadie podrá presentarse ante mí sin una ofrenda. Dios garantiza que haya, hermanos, semilla en nuestras manos, que haya provisión en nuestras manos para que nosotros podamos presentar nuestras primicias. Dice: en segundo lugar, celebra el festival de la cosecha cuando me entregan los primeros frutos de tu cosecha. Y por último, celebra el festival de la cosecha final, cuando termine la temporada de la cosecha, una vez que hayas cosechado todos los cultivos de tu campo. Entonces vemos, hermanos, un festival al comienzo y al final. El libro de 2 de Crónicas 31, del 4 al 5, dice lo siguiente: mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén, que dice la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Y aquí en esta parte, Dios es un Dios de planes y propósitos. Y a veces no entendemos cómo opera, cómo funciona la economía del reino de Dios. Todo Dios ha ordenado maravillosamente para que todo funcione y todos seamos bendecidos. La Biblia dice que, hermanos, que no falte alimento en la casa de Dios. Y por eso era importante que los levitas se dedicasen por completo, hermanos, a Dios, para que ellos puedan ministrar al pueblo. Y entonces Dios los bendecía cuando ellos obedecían y daban sus primicias, y daban sus diezmos, y daban sus ofrendas. Entonces, hermanos míos, todo el pueblo de Dios prosperaba y era bendecido y estaba cubierto por Dios. Ahora, vamos a entender el significado espiritual y profético de la fiesta de las primicias. Y vamos a llegar a la conclusión que Jesús es la primicia de la cosecha. Jesús es la primicia de la cosecha. ¿Por qué? Y ahora presten atención a esto. Jesús es el principio de la creación. Apocalipsis 3:14 dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Hermano, Jesús es el principio de la creación. Nada existía antes de Jesús. Lo siguiente es que Jesús es el primero en todo. En Colosenses 1:17 al 18, es una traducción actual, dice: Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él todo se mantiene en orden. Y Él gobierna su iglesia y le da vida. Jesús mantiene la iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso Él fue el primero en resucitar para que ocupe el primer lugar en todo. Hermanos, Jesús es primero en todo. Lo siguiente lo hemos visto hace un momento: Jesús es el primogénito de Dios, es el hijo primero de Dios, tal como dice Hebreos 1:6. También Jesús es el primogénito de entre los muertos, Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el primero, hermano, que se levantó y vive para siempre. No es como Lázaro resucitó, pero volvió a morir. Jesús resucitó y vive para siempre. También Jesús es el primogénito de muchos hermanos. En Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él fue el primer hermano, el que llevó el Evangelio de Cristo. Él es el primero y Él es el último. Jesús es el primero y el último. Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús es el principio. Entonces, ¿qué significa eso? Que todo comienza con Jesús y todo termina con Jesús. Jesús es la primicia de los resucitados. En 1 Corintios 15, del 20 al 23 dice: mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron es hecho.
porque por cuanto la muerte entró por un hombre, hablando de Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por quién? Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Primero Cristo, que es las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Hasta este momento se preguntará, ¿qué implica para nosotros que hemos alcanzado el final de los tiempos esta fiesta de las primicias? ¿Qué significa esto para nosotros? Que de todas maneras, los que estamos en Cristo Jesús, aquellos que hemos permanecido fieles a Él hasta el final, aquellos que no hemos retrocedido ni hemos doblado nuestras rodillas ante el diablo, de todas maneras resucitaremos. Sea que antes muramos o que Jesús nos lleve en el arrebatamiento de la iglesia. Esta fiesta de las primicias nos enseña que es tiempo de reconocer que Dios debe ser el primero en todas nuestras vidas, que debemos dar gracias por su provisión divina, debemos darle gracias por la resurrección y debemos darle de una manera muy especial gracias porque nos abrió el camino hacia la vida eterna. Qué importante esto, hermanos. La fiesta de las primicias nos está diciendo que Jesús ya dio el primer paso para que todos los que sean seguidores de Cristo también resuciten con Él. Es la esperanza viva del cristianismo. Finalmente debemos entender lo siguiente: solo aquellos, escuche bien, presta atención porque esto es el final, solo aquellos que tienen un corazón agradecido para con Dios presentan sus primicias. Solo aquellos que se mueven por fe y confían en Dios presentan sus primicias. Y cuando presentan sus primicias, hermanos, dice la Biblia que el sacerdote también las presenta delante de Dios y hay bendición de Dios en su casa. Reposa la bendición sobre sus casas. Solo aquellos hombres y mujeres que entraron a la tierra prometida participaron de la fiesta de las primicias. Hermanos, por la ley nadie entra al reino de Dios. Amén. Es por gracia, no por obras. Por gracia, por medio de la fe. Y cuando uno nace de nuevo y empieza una vida nueva, entonces usted comienza a aprender de Dios y usted comienza a ser formado en el Evangelio, en Cristo. Comienza a aprender los fundamentos de vida, porque la Biblia es un manual de vida y usted comienza a aprender y al conocer a Dios va a conocer cómo funciona todo su plan y sus propósitos. Y entonces usted no hay ningún problema para usted entender que todas las fiestas tienen un significado y un trasfondo espiritual. Y cuando nos habla de las primicias, hermano, está poniendo usted en primer lugar y está cumpliendo el primer y gran mandamiento: amarás a tu Dios por encima de todas las cosas. Solo aquellos creyentes que maduran dan buenos frutos. Y un árbol que no da frutos, hermanos, es inútil en el reino de Dios. Todo buen árbol da frutos. ¿Se acuerdan cómo Jesús maldijo la higuera? ¿Por qué? Porque no dio frutos. Dios nos diseñó para dar frutos desde un principio. Cuando Dios formó a Adán y Eva, los creó, los bendijo, dijo: multiplicad y den fruto en todo. Hermanos, hemos sido diseñados, estamos capacitados para dar fruto. Cuando dejamos de dar fruto, cuando, hermanos, nos endurecemos el corazón y despreciamos la palabra de Dios y endurecemos el corazón y nos creemos autosuficientes. Y ese fue el error de Caín. Por eso que Caín mató a Abel, porque nunca entendió cómo funciona el reino de Dios. Son aquellos que limpiaron sus vestiduras, que no tienen manchas ni arrugas, que se esforzaron en conocerle. Hermanos, ellos dan fruto. Todos aquellos que estuvieron atentos a su llamado y que poseen el aceite santo del Espíritu. Dice la Biblia, hermanos, que en la parábola de las 10 vírgenes, solamente las vírgenes prudentes, las vírgenes sabias, las vírgenes que guardaron su aceite en sus lámparas entraron al reino de Dios. Las que no se preocuparon por tener aceite, les fue cerrada la puerta. Es importante entender lo que Dios nos dice. Finalmente Cristo viene por un pueblo que realmente lo ama y le obedece. Y antes que tus primicias, antes que tus ofrendas, antes que tus diezmos,
antes que tus ayunos, antes que tus vigilias. Lo importante es que tú ames y obedezcas al Señor. Celebremos juntos la fiesta de las primicias. Si tú en este momento has sido tocado por el Señor, has sido tocada por Dios, y entiendes que en cada palabra del Señor hay un fundamento, un principio, entonces, si hoy día Dios nos está dando las primicias, recuerda y pregúntate si has obedecido al Señor. Hermanos míos, esto no es por obligación, tiene que nacer de ti, tiene que Dios revelarte, pues la Biblia dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Santas Escrituras. Y cuando lo hagas, llénate de alegría, llénate de gozo, porque la bendición de Dios no se tardará en llegar a tu vida. Yo te invito a hacer una oración conmigo este día, esta mañana, y dale gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Amado Padre que estás en los cielos, te doy gracias esta mañana por la oportunidad de recibir tu palabra. Señor, he oído tu voz y no he sido rebelde a tu llamado. Te pido perdón por todos mis pecados, mis rebeliones, mi falta de obediencia, mi indiferencia. Perdóname, Señor. Hoy vuelvo a ti. Yo creo que Jesús vino a este mundo. Creo que eres el Hijo del Dios viviente. Creo que predicó y enseñó los secretos del reino de Dios. Sanó a los enfermos, liberó a los endemoniados. Predicó la verdad. Y por esa verdad fue crucificado en una cruz. Y derramó su sangre preciosa y bendita, sin pecado alguno. Y por esa sangre nuestros pecados han sido borrados completamente. Hoy yo te abro mi corazón, te invito a mi vida y te confieso como mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Padre mío, heme aquí. Y ahora guíame por la senda de justicia. Como está escrito, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mi nombre es escrito en el libro de la vida. He sido sellado con tu Santo Espíritu y ahora espero la resurrección tal como lo ofreció Cristo Jesús, porque es la esperanza de todo creyente. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Finalmente quiero terminar con este pasaje de la Biblia que está en Proverbios 3, del 9 al 10, según la versión traducción actual, que dice así, escuchen, demuéstrale a Dios, dice, que para ti Él es lo más importante. Dale lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Honra a Dios y Él te honrará a ti. Una vez más te pido que, amado hermano, que compartas este mensaje con aquellos que no conocen al Cristo, que coméntalo y, como dice la Escritura, trae tus primicias a nuestro ministerio para que no falte alimento en la casa del Señor y muchas familias alcancen el conocimiento de Dios. Bendecidos, nos vemos próximamente.